El nicho ecológico, ¿quién recuerda la definición de nicho ecológico de Hutchinson? Hipervolumen de dimensiones. El hipervolumen de n dimensiones, cada una de esas dimensiones es una variable que afecta a la fecundidad, supervivencia, bla bla de la especie, y entonces cada una de las dimensiones de ese nicho ecológico es una representación sencilla. Si esto es la precipitación y esto es la temperatura, esto podría ser el nicho greenelliano de una especie, está basado solo en esas dos variables, pero si además le metemos los sitios en los que, por ejemplo, hay una especie competidora que no deja que esta especie esté presente, pues le meteríamos huecos, que podrían ser más o menos amplios. Una forma muy sencilla y muy cutre de explicar el concepto de nicho ecológico. Cuando tú trasladas eso a un montón de condiciones topográficas y climáticas, a la distribución de varias especies competidoras y tal, eso va tomando la forma de ese hipervolumen de n dimensiones, y cada dimensión es una variable. ¿Cómo trabajamos? ¿Qué tipo de variables nos podemos encontrar como dimensiones de un nicho ecológico? Los gradientes indirectos, los directos y los de recursos. Los indirectos son todos aquellos que no afectan directamente a la fisiología de la especie. ¿La elevación afecta a la fisiología de una especie? De forma directa. Puede hacerlo. ¿Qué? Que puede hacerlo. ¿Cómo? En elevaciones muy altas con la falta de oxígeno. ¿Perdón? En elevaciones muy altas con la falta de oxígeno. Sí, pero lo que está afectando ahí a la especie no es la elevación, sino las condiciones que se dan a esa elevación, ¿verdad? A una alta elevación se da una baja presión, una temperatura más baja, pero sí, son fruto de la elevación, pero no es el factor elevación el que está provocando de forma directa ese efecto, por eso se llaman gradientes indirectos, ¿vale? Pasa también como con la orientación. La orientación hace que a una planta le dé más o menos sol, pero eso depende del sitio en el que estemos trabajando también, y no que le dé o no le dé el sol no es una... o sea, perdón, que la planta haga más o menos fotosíntesis no es una consecuencia directa de la orientación en la que está situada, sino de que no le llega el sol para hacer esa fotosíntesis. ¿Me explico un poco? A veces difusa la diferencia entre un gradiente indirecto y uno directo, pero la clave está en el efecto fisiológico directo. El pH tiene un efecto fisiológico en la absorción de nutrientes de una planta, por ejemplo. El pH es un gradiente directo. La temperatura, muy alta desnaturalización de proteínas, muy baja desaparición de la actividad enzimática, un efecto fisiológico, que se presenta de forma distinta a distintas elevaciones, porque también hay una correlación entre las distintas variables que podemos utilizar para definir un nicho ecológico. Y los gradientes de recursos, directamente, materia o energía consumida. Estos son los tres principales grupos de variables que nos podemos encontrar para definir un nicho ecológico. Para definir el nicho ecológico de una especie lo podemos hacer de dos formas. Forma A, experimental. Metemos un montón de lanas en un montón de botes, ponemos cada uno en una combinación de condiciones y vemos cuáles sobreviven y cuáles no. Esa es la perspectiva experimental del nicho ecológico. Tenemos aquí temperatura, humedad, ranas felices, ranas muertas. Esta perspectiva es muy cara en recursos, lleva mucho tiempo hacer ese tipo de experimentos y se utiliza muy poquito. La otra perspectiva es tiene un carácter más observacional o descriptivo. Tenemos sitios en los que la especie está presente, en verde, y sitios en los que la especie está ausente. A partir de la relación entre los sitios en los que está presente y en los que está ausente, podemos intentar definir los bordes del nicho ecológico para estas dos variables. Esta es la perspectiva que utilizamos cuando trabajamos normalmente con modelos de distribución, pero podría utilizar la otra. No se hace por motivos operativos, esto es más rápido y además allí va y le viene fantástico que hagamos este tipo de modelos. Esto está dentro del gradiente que hemos visto antes de modelos empíricos, modelos teóricos. Esto sería un modelo muy empírico, con unos datos concretos, pero esto no, porque en realidad
El hecho de que la especie no esté aquí no tiene por qué deberse a que las condiciones no sean apropiadas. Hay un montón de motivos por los que la especie podría no estar, porque simplemente no la detectamos, o no llegamos a tiempo, o alguien la quitó, o se la comió un enganito, lo que sea, ¿no? Entonces estamos hablando de, hacemos asunciones, ¿ya? Asumimos que porque no está, ni estuvo, ni está, ni estará, y eso no tiene por qué ser así. A lo largo del tiempo, ¿qué pasa con el nicho ecológico de una especie a lo largo del tiempo? Eso es lo que se llama dinámica del nicho ecológico. Y cuando me refiero a dinámica, me refiero exactamente, tenemos un valor concreto de temperatura y unos valores concretos de precipitación dentro de los cuales vive la especie. Un nicho es estático si a lo largo del tiempo se mantiene dentro de este rango. Y es dinámico si a lo largo del tiempo es capaz de cambiar. Me refiero a que una especie que antes podía vivir a 15 grados ahora vive a 17. Eso es la dinámica del nicho ecológico. Los otros son cambios. Tenéis que separar esto. Estoy explicando el nicho ecológico de la especie en lo que se llama el espacio ecológico. El espacio ecológico está compuesto por ejes, cada uno de los cuales es cada una de las variables con las que defines el nicho. Esto es una descripción del espacio ecológico. El mapa que representa estos puntos en el espacio es una descripción del nicho en el espacio geográfico, que será nuestro modelo de distribución. Hablando exclusivamente en el espacio ecológico, si la posición del nicho de la especie es capaz de cambiar dentro del espacio ecológico, hablamos de un nicho dinámico. Pero la especie se puede mover a lo largo del territorio sin cambiar su nicho en el espacio ecológico, ¿vale? Yo hablo del cambio aquí, de que esta mancha sea capaz de trasladarse y la especie vivir a una temperatura mayor, a una precipitación menor. ¿Pensáis que ocurre con cierta frecuencia? Asumiendo que no hay otras variables que cambien. Habla de 516 variables si te apetece, si cambia o no cambia. Que, por ejemplo, sí que veo que pueda cambiar. Por ejemplo, que vaya viviendo en temperaturas cada vez más frías, si por ejemplo ha encontrado un nuevo recurso alimenticio que hace que sus reservas de grasa aumenten, por ejemplo. Claro, hay un trade-off, una relación entre cómo unas variables te permiten que soportar otras más severas en un momento determinado. Si hablas de evolución, digamos, realmente no estaría cambiando el nicho ecológico, estaría cambiando la especie. Vamos a ¿Qué cambia antes, el nicho o la especie? Nos vamos a un término clave. Esa relación que tú decías antes de cómo hay variables que permiten muchas especies, cuando metemos en un sitio, cuando intentamos ver el nicho ecológico con respecto a la precipitación y la temperatura, es normal, pero los nichos tengan esa forma oblicua inclinada, y eso representa ese trade-off que tú dices. Y si hay un cambio en el nicho ecológico de la especie, lo más probable es que sea hacia acá o hacia acá, porque es donde esa relación permanece estable en el tiempo. Pues lo cierto es que hay un montón de controversia con respecto a si los nichos son dinámicos en el tiempo. No, la teoría de la evolución nos dice que tienen que cambiar en el tiempo. La teoría de exclusión competitiva, que dice que dos especies que comparten el mismo nicho ecológico y el mismo sitio tienden a especializarse para dejar de solaparse, nos dicen que hay un cambio dinámico en el nicho ecológico. ¿Qué pasa? ¿Cómo narices medimos eso? ¿Cómo lo tenemos en cuenta a la hora de hacer un modelo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el nicho pase de ser estático a dinámico? ¿En qué especies y en qué condiciones se producen esas circunstancias? No sabemos prácticamente nada sobre este asunto. Y todas las simulaciones que se hacen de efectos del cambio del clima en la distribución de las especies asumen que el nicho es estático. Pero a largo plazo, nada es estático y nada permanece. Entonces, siempre que estemos trabajando con modelos de distribución y cambio climático, tenemos que decir, asumimos que el nicho ecológico de la especie es estático a lo largo del tiempo. Podemos programar el modelo para que sea capaz de adaptarse un poco a determinadas temperaturas. Pues entonces lo diríamos, hemos utilizado un nicho dinámico del 2% en la combinación de ejes fulanita y menganita, ¿vale? Son parámetros del modelo que tú puedes establecer o no,
en función del conocimiento ecológico que tú tienes de la especie. Hay una cosa importante que limita la dinámica del nicho ecológico y pasa en las especies dominantes. Eso es una población grande de una especie dominante, una gran masa arbórea o lo que sea. En la zona central se supone que serán las condiciones idóneas, pero podemos tener zonas de la periferia en las que están empezando a cambiar las condiciones ambientales. En esas zonas es donde tenemos un potencial de nicho ecológico dinámico. Estamos presionando distintas poblaciones de la especie con cambios en precipitaciones, temperatura, etcétera, etcétera. Estas especies, para sobrevivir, necesitan que su nicho sea dinámico, pero el flujo genético desde la masa principal, tenemos una gran población, una capacidad de, como una especie dominante, lo más probable es que tenga una capacidad de flujo genético alta, una capacidad de migración alta. El caso es que tenemos a lo largo de toda esa población un flujo genético fuerte desde un núcleo que no está sometido a presión hacia unas zonas periféricas que sí lo están. Eso es una forma de retener de forma accidental la dinámica del nicho ecológico. Es algo que podemos tener en cuenta si trabajamos con una especie de estas características o no. Es como un alegato a favor de la idea de que el nicho ecológico es estático. Porque una cosa es que el nicho dinámico, o sea, que el nicho sea dinámico, y otra es que la especie tenga una alta plasticidad fenotípica. Cosas diferentes. Normalmente la plasticidad fenotípica de una especie está condicionada por los lugares que están ocupando sus individuos. En el momento en el que esos lugares se extienden, es posible que las condiciones ambientales permitan una mayor expresividad de esa plasticidad fenotípica. Plasticidad fenotípica, sí, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso enmascara el hecho de que el nicho pueda ser dinámico, ¿no? Porque tú tienes una plasticidad fenotípica acorde a los sitios de presencia que tú conoces. En el momento que esos sitios de presencia cambian, esos genes que estaban ahí, bueno, esa expresión que estaba ahí latente, puede florecer y darte un resultado que aparentemente te puede llevar a pensar que está evolucionando, que está... ¿Me explico? Por eso es tan difícil saber si el nicho de una especie es dinámico, ¿no? Y por eso, por sistema, se asume que no lo es para que los modelos no tengan una complicación aparte. De todas formas, un nicho dinámico en un periodo de 50 años no te va a mejorar la certeza del modelo más allá de la cascada de incertidumbres que ya llevas desde los modelos de clima a gran escala, la regionalización, etc. Tienes que tener en cuenta que un parámetro que tú añadas a tu modelo es importante si es su potencial respuesta es más amplia que la incertidumbre que ya traes durante todo el proceso de modelado. Si no la supera, bueno, ya tenemos por un lado el concepto de modelo, por otro lado el concepto de nicho. Vamos a terminar de casarlo. Un modelo de nicho ecológico, no hay una definición formal que yo haya encontrado, y he leído un rato de esto, que explique una definición sobre modelo de nicho ecológico. Hay descripciones, hay gente que dice cosas y gente que dice otras cosas, pero no hay una definición formal. Entonces yo prefiero explicar lo que son y así cada uno se hace su imagen y no tenemos ninguna definición formal, lo siento, pero sería una tontería que la diera cuando en realidad va a depender de qué tipo de modelo usamos, de para qué lo hacemos, etcétera, etcétera. Entonces un modelo de nicho ecológico. A ver, un modelo de nicho requiere estos dos pasos. Generar ese... Madre mía. Primero, conseguir el nicho ecológico en el espacio ecológico. ¿Vale? Esa figura que hemos visto antes de precipitación y temperatura. Definir qué sitios son, o sea, qué combinaciones de condiciones son las idóneas y qué combinaciones no lo son. Y después, representar eso geográficamente, buscando en el espacio los sitios que tienen las condiciones idóneas. En eso consiste hacer un modelo de nicho ecológico, simplificándolo todo lo que se puede simplificar. Presencia, variables y algoritmos, modelo en el espacio ecológico y modelo en el espacio geográfico. Estos son los dos resultados, el proceso y los dos resultados. Si lo vemos en una imagen, tenemos por un lado
no se ve bien, pero en este mapa de relieve hay unos puntos rojos. Son puntos de presencia de una especie. Bueno, rojo, granate, como le llaméis. Un conjunto de variables ambientales. Con el algoritmo consigo una representación en el espacio ecológico del nicho ecológico de la especie, perdón por la redundancia, y después paso eso al espacio geográfico. Es la idea previa que teníais de que es un modelo de nicho ecológico, ¿verdad? Fijaos la de vueltas que hemos dado para llegar aquí. Hemos empezado por los modelos dinámicos, los estáticos, para una definición en realidad tan simple. El resultado final pues viene a ser un mapa en el que, un mapa raster, generalmente, en el que para cada celda del territorio tenemos un rango que nos indica algo. ¿Qué indica? Probabilidad de presencia, idoneidad del hábitat, adecuación. ¿Nadie más? Idoneidad, adecuación del hábitat, probabilidad de presencia. Pues depende de los datos de partida y depende del algoritmo y depende de la salida del algoritmo y depende de la transformación que nosotros le hagamos después. Porque adecuación, vale, sí. Pero ¿dónde es adecuado y dónde no? ¿Es probabilidad de presencia o es idoneidad del hábitat? Que no son cosas distintas. Una cosa es si el hábitat es bueno o no y otra es si es probable encontrar a la especie allí o no. Pues parece que es lo mismo, pero no es lo mismo en absoluto. ¿Vale? Va a depender mucho de la técnica. Ahora vamos a dar un pasito más adelante hacia atrás, ¿verdad? Hemos visto el modelo, lo que es un modelo, lo que es una simulación, lo que es un modelo de nicho ecológico, pero para terminar de mejorar un poco la definición, vamos a volver a ver rápidamente las variables que de verdad tienen influencia en la distribución geográfica de las especies, porque aquí no nos interesa el nicho ecológico en el espacio ecológico. Supongo, para vuestro trabajo os interesa la representación geográfica de ese nicho ecológico, ¿verdad? Y entonces tenemos que recurrir a las variables que explican la distribución geográfica de una especie, de las que el nicho ecológico solo es una de ellas. Tenemos los gradientes ecológicos, que son las dimensiones de mi nicho ecológico. Tenemos el ambiente biótico, que son las especies competidoras y facilitadoras, que pueden formar parte también de mi nicho ecológico. Pero la capacidad de dispersión es un elemento del nicho ecológico. ¿No hay dudas? Bueno, pues vamos a dejarlo como una opinión personal. Yo digo que no, ¿vale? Las perturbaciones en el espacio geográfico son un elemento del nicho ecológico de las especies. ¿Qué? No, un elemento del nicho ecológico de la especie, del conjunto de condiciones, recursos e interacciones bióticas que condicionan, o sea, que afectan al crecimiento y demografía de la especie. Es un elemento más fácil, es un elemento que tú puedas cuantificar como una dimensión del nicho ecológico. No. Es más fácil, ¿has visto? No. ¿Qué? Pero hay especies que dependan de esa perturbación. Especies colonizadoras de ambientes costeros de fragmentación de ejemplo. O especies que solamente aparezcan post-juego y desaparezcan en una etapa. Eso puede influir en que aparezca una especie de nombre, eso no quiere decir que sea una dimensión del Pero nicho. ya, pues dependen de eso. Todo no está claro y oscuro, no hay términos precisos en este caso. Yo estoy de acuerdo ahora un poco más con tu punto de vista de cómo la perturbación... Dime, perdón. Pero que un problema de los modelos de nicho ecológico precisamente es introducir esos elementos, las interacciones bióticas, las perturbaciones. Sí. Pero, por lo pronto... Blas, una pregunta. Por perturbación, ¿entendemos algo que causa el hombre en el medio? No. Claro que sí. Da igual. Es que si lo causa el hombre, ¿no? El nicho ecológico de una especie. Desde mi punto de vista, en el nicho ecológico tienes que meter una serie de variables que definan o sea, que no tengan relación con el tiempo. Porque si no ya estás complicando el modelo hasta niveles... Yo creo que hay que restringirlo a ese espacio ecológico. Cuando tú puedes explicar cuáles son las condiciones apropiadas para una especie abstrayéndote del espacio geográfico, entonces creo que estamos hablando de nicho, pero es algo personal, no es
No hay una clasificación exacta, hasta aquí llega esto. Hay un artículo de Lobo y compañía en el que hablan de estas complicaciones como de un gradiente de posibilidades y que dentro de un amplio margen nos podemos mover en un concepto distinto o parecido a otro. Lo interesante es que las perturbaciones son algo que afecta a la distribución geográfica de las especies, que de una forma u otra pueden o no formar parte del nicho, pero sobre todo son difíciles de representar, más, sobre todo de predecir más que de representar, ¿vale? Representarlas las podemos representar bien, pero predecir perturbaciones es un poco más complicado. Depende del sitio y de tal, pero tiene más problemas que saber a qué temperaturas y a qué precipitaciones vive una especie. La capacidad evolutiva influye en la distribución geográfica de una especie a lo largo del tiempo geológico. Y yo no lo considero un factor del nicho, en todo caso un elemento colateral como la dinamicidad del nicho ecológico o la especiación. Y la historia biogeográfica. Si una especie nace en un sitio en que tiene poca disponibilidad de hábitat alrededor, estará más limitada que otra en la que se haya dado la situación contraria. Entonces hemos pasado de tener en cuenta 3 o 4 factores a 5 o 6. Y muchos de ellos, no, una mayoría quizá, los podemos meter en los modelos de nicho ecológico, los podemos combinar con modelos de nicho ecológico para obtener un modelo algo mejor. Yo antes de hablar de nicho ecológico, como intentamos meter también variables de dispersión, variables de fragmentación de hábitat, yo prefiero hablar de modelos de distribución. A mí no me interesa tanto cómo es el espacio ecológico en el que la especie vive, sino cómo se expresa eso en el territorio, teniendo en cuenta el resto de factores que afectan a la distribución geográfica de la especie. Entonces yo diría que podemos hacer un modelo de nicho ecológico si cogemos esas dimensiones del nicho fundamental y el realizado, y tenemos un modelo de distribución si le metemos el resto de variables que afectan a la distribución geográfica de la especie. Entonces, de forma general, por ejemplo, si tenemos precipitación y temperatura y hago un modelo de nicho ecológico. Pero si le meto un mapa de la huella humana en el territorio, eso ya no es un modelo de nicho ecológico. Le estoy metiendo una variable antrópica que claramente no tiene nada que ver con el nicho ecológico de la especie, ¿vale? ¿Alguna discusión adicional?